Cuando hablamos de un programa de vanguardia como es Versión, hablamos también de poder entender los cambios que está sufriendo y teniendo la sociedad. Y cuando hablábamos de las nuevas familias, de los nacimientos actuales, de la baja natalidad y de los nuevos nacimientos, de los nuevos formatos de familia, hablamos también que hay que saber explicarle a estos niños que están concebidos a través de distintos métodos de fertilización asistida o de subrogación de vientres, bueno, cuál es su origen, cómo manejarlo, cómo explicarles su identidad, que es esencial a la hora de entender el por qué estamos acá y que el amor pasa por ese lugar siempre, ¿no? Pero el acompañamiento psicológico en estos casos es fundamental, por eso hicimos esta entrevista con Paula Morente, psicóloga, que es una dulce de leche total y que nos explicaba ese diálogo, cómo hay que realizarlo de esta manera. Hola, ¿cómo están? Estoy hoy con ustedes para charlar sobre el relato del origen al niño nacido. Bueno, creo que en cualquier caso, sea la forma de origen que tenga cualquier niño, sea por una concepción espontánea de un embarazo, sea por la llegada al seno de una familia por una adopción, o sea por un tratamiento de fertilidad, siempre es importante que tengamos la tranquilidad y la apertura de contarle a nuestro niño cómo llegó, cómo fue su búsqueda, cómo fue su historia, porque no es solo la del niño, también es la nuestra. No es lo mismo que un niño haya nacido en una búsqueda espontánea, corta, por un parto vaginal, sin ninguna complicación, que haber nacido por cesárea, que haber tenido que ir a neo por alguna problemática que hubiese surgido, que haber atravesado a sus padres algún aborto o alguna pérdida antes, que haber atravesado tratamientos de fertilidad. Todas son vivencias y experiencias que nos toca atravesar, algunas puntualmente al niño y otras también a nosotros como padres, ¿no? Entonces, contar esa historia también es contar la nuestra. Y todo lo que uno va viviendo con transparencia en relación a ese niño y a ese relato, todo lo que uno puede y se permite contar y transmitir, hace también a que no sea algo que estamos viviendo como para ocultar. Van a ser datos o información que nosotros vamos a tener, porque la sabemos. Y en algún punto decidimos conscientemente contarlo o conscientemente ocultarlo. No es que entonces todo el relato, toda la historia de ese niño o de esa familia tenga que pasar por esos puntos determinados, ¿no? Más cuando se trata de experiencias dolorosas o difíciles de transitar. Pero sí es importante que pueda fluir, que pueda estar en el discurso, que si aparece una pregunta del niño, algo de eso se pueda transmitir y que de nuevo no sea algo oculto intencionalmente. Porque todo lo oculto tarde o temprano aparece y se manifiesta en el vínculo con ese niño, en temas que uno busca tapar, en fotos, en tiempos, de la llegada de ese niño y cómo fue. Entonces, la idea, creo, y la sugerencia siempre es poder transmitirlo de la manera más natural posible. Y en ese sentido también, bueno, pensando en los tratamientos de fertilidad, llegamos a los tratamientos también con gametas donadas, ¿no? Donde hay un agregado más, ¿no? Ya decíamos antes, bueno, hacer un tratamiento de fertilidad es una elaboración para hacer, es un dato a transmitir en la historia de ese niño. Cuando tenemos que recurrir a la donación de alguna gameta, sea óvulos o espermatozoides, es un dato más. Primero a elaborar por nosotros y luego a poder vivirlo en lo posible, de la manera más natural y transparente posible, para entonces estar dispuestos a contárselo a ese niño el día de mañana. A veces en ese sentido empezamos a pensar, bueno, esto, ¿no? El derecho a conocer su identidad, su origen. Pero cuando pensamos en identidad, en este concepto, no lo pensamos solo desde lo genético, porque a veces aparece esto, ¿no? Como que tenemos que contarle su origen genético. No, tiene que ver con un dato que sí hace su historia, pero en tanto que es compleja y en tanto que representa sí lo genético, sí lo emocional, sí la concepción, sí el tiempo de búsqueda también, y no solo por el dato genético, insisto, ¿no? que pueda transmitir la gameta y entonces, bueno, de dónde sacó el color de ojos, de dónde sacó el color de pelo, sino porque nos determina, insisto, a nosotros como adultos y como padres, y desde ahí también es que vamos a volcar algo de eso que tenemos, de esa experiencia que nosotros vivimos, lo vamos a volcar en ese niño. Y después uno en ese sentido también empieza a pensar, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde un color de ojos determina una identidad?
o un color de pelo o una contextura física. Bueno, no, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, tener la apertura y la tranquilidad de poder contarle a ese niño la forma que sea de cómo fue concebido, es importante, es lo recomendado y bueno, es lo que transmitimos también desde nuestro lugar. La realidad es que los niños van creciendo, van madurando, van ganando capacidades de observación, capacidades de abstracción en el pensamiento y desde ahí se van haciendo diferentes preguntas en diferentes momentos de su vida y de su crecimiento. Entonces, en esto que decíamos de la transmisión del relato, digamos, de su origen, no es la misma información la que vamos a transmitir a los 3 años, a los 8 o a los 15. Sí, en ese sentido, en términos generales, siempre recomendamos que es importante contar lo que sea que haya que contar desde la verdad en la etapa más temprana posible. Pero esto tiene que ver con que siempre sea información que se supo siempre, ¿no? No es algo que viene a irrumpir más adelante en la adolescencia o en la adultez, sino que bueno, esto siempre fue así, siempre se supo que fue así. Lo que vamos haciendo es complejizando esa información, esa explicación y los términos que van siendo a veces cada vez más específicos con el paso del tiempo, ¿no? Pienso entonces, por ejemplo, en la concepción de un niño, una concepción espontánea de un niño, pero que bueno, haya sido una concepción traumática o que haya sido una concepción con una pareja que después no estuvo. Y bueno, habrá cosas que uno las va transmitiendo de manera simplificada cuando se va dando la circunstancia, cuando va apareciendo alguna pregunta de ese niño, quizás por su origen, quizás por... pienso ahora, bueno, en una mamá, en una mujer soltera, ¿no? Y bueno, que no hay una presencia masculina o una pareja. Bueno, ¿y quién es mi papá? ¿Por qué fulanito tiene mamá y papá y yo no? Bueno, habrá cosas que uno tiene que poder ir contando con naturalidad, ¿no? Porque bueno, fue el proyecto armado y fue pensado de esa manera, o se fue dando de esa manera. Pero bueno, tenerlo siempre, como decíamos antes, ¿no? Elaborado uno primero como adulto, para entonces desde ahí transmitírselo a ese niño con la mayor naturalidad posible. Cuando pensamos en un tratamiento con donación de gametas, bueno, aparece algo de esto también, ¿no? Es primero la elaboración de uno, insisto, para después la transmisión. Y bueno, a lo mejor el niño no va a preguntar, yo nací por una donación, no va a ser la pregunta que aparezca. Pero bueno, sí preguntará cómo nacen los bebés, y cómo fui yo, y por dónde salen, y cómo entran, ¿no? Y son preguntas que a lo mejor aparecen a los 5, a los 4, a los 6, a los 7, depende de cada niño, depende del contexto, depende de la educación que tenga, depende de otras experiencias, a lo mejor porque ve una mujer embarazada, a raíz de eso aparece alguna pregunta, y bueno, uno va explicando y contando desde ahí, pero con la conciencia de no estar ocultando nada, ¿no? Y vivirlo con naturalidad. Abrazos a Pauli y a todo el equipo médico, a todo el equipo profesional, a todos los integrantes, a todo el equipo de trabajo del programa de asistencia reproductiva de Rosario, líderes a la hora de encargarse de la salud reproductiva y de la salud en general del ser humano y de las mujeres fundamentalmente. Hacemos un corte y en el último bloque vamos a estar con un número 1 del deporte como es Hugo Sconocchini. I'm breathing slow.